En la vasta extensión de la galaxia, dos imperios dominantes dominaban miles de mundos. El dominio Zalar, una estructura burocrática con una fuerza militar a la altura de su férreo gobierno, y la hegemonía Kar, una civilización tecnológicamente superior que destacaba en investigación y desarrollo. Estos imperios, aunque diferentes en filosofía, compartían una verdad tácita: la humanidad era insignificante, apenas percibida en el escenario galáctico. Los humanos se habían forjado una existencia misteriosa en los confines del espacio, un planeta de soñadores y exploradores. La Tierra era vista, en el mejor de los casos, como una curiosidad, y en el peor de los casos, como un remanso. Durante siglos, Zalar y Kar habían mantenido una tensa y frágil relación. Su rivalidad latía a fuego lento bajo la superficie, avanzando hacia lo que todos en la galaxia sabían que era una guerra inevitable. Un conflicto se avecinaba, uno que sacudiría los cimientos de la galaxia, pero pocos pensaban que la Tierra participaría en él. Los Zalar, con la precisión burocrática, veía a la humanidad como poco más que una nota al pie en sus planes de dominación. Los Kar, con su tecnología superior descartada, los humanos los consideraban demasiado primitivos para representar una amenaza real. El orden galáctico se había establecido hacía mucho tiempo y, en ese orden, la humanidad era irrelevante en el margen galáctico. La Tierra existía en una relativa oscuridad, tecnológicamente por detrás de las grandes potencias, pero admirada por su ingenio. Los humanos se centraban en sobrevivir a los desafíos de su propio mundo mientras los grandes imperios alienígenas se expandían por la galaxia. El alcance de la humanidad seguía siendo limitado. Lo que les faltaba en tecnología lo compensaban con creatividad y adaptabilidad. Sin embargo, esto no era suficiente para ganarse el respeto de las élites galácticas. La Tierra había establecido relaciones comerciales pacíficas con facciones alienígenas más pequeñas, participando la diplomacia donde podían, pero se mantenían cautelosos para evitar enredos con las grandes potencias. La neutralidad de la humanidad era una estrategia tácita, una forma de asegurar su supervivencia en una galaxia que tenía poco margen para la debilidad. Los esfuerzos de la humanidad por mantenerse al margen de los conflictos galácticos fueron en gran medida exitosos. Su posición en los límites del espacio les permitió el lujo del aislamiento, lo que les permitió centrarse en el progreso interno en lugar de la política interestelar. Sin embargo, a pesar de sus mejores esfuerzos, no pudieron escapar de la realidad de que las grandes potencias de la galaxia se acercaban cada vez más a una guerra abierta. La tensión entre los Zalar y los Kar aumentaba y la tranquila existencia de la humanidad estaba a punto de ser destrozada. Comenzó sin previo aviso. El dominio Zalar, ansioso por obtener una ventaja en su inminente guerra con los Kar, vio una oportunidad en la Tierra en el caos de su conflicto en ciernes. Los Zalar tomaron una decisión calculada: la Tierra, creían que era la adecuada para la conquista, un objetivo menor que pudiera proporcionarles recursos y un impulso moral sin requerir mucho esfuerzo. Un ataque rápido y brutal y los humanos serían subyugados. El ataque se produjo rápidamente. Las flotas Zalar descendieron sobre los principales objetivos de la Tierra. Ciudades. Desatando una destrucción que la humanidad nunca antes había visto. Los edificios se derrumbaron bajo el peso de los bombardeos orbitales. Poblaciones enteras fueron aniquiladas en momentos. El pánico se extendió por todo el mundo mientras los líderes de la Tierra se apresuraban a responder. A pesar de su ingenio, las defensas de la humanidad estaban lamentablemente mal preparadas para un asalto de esta magnitud. La tecnología del vehículo era superior en todos los sentidos. Sus naves eran más grandes, más rápidas y estaban más fuertemente armadas. Las fuerzas de defensa de la Tierra se vieron superadas en armamento y en número por primera vez en la historia. La humanidad se enfrentaba a un enemigo de más allá de las estrellas, uno que los veía como poco más que una molestia que debía ser barrida. La devastación era asombrosa. Las principales ciudades de todo el mundo quedaron reducidas a escombros. En cuestión de horas, decenas de millones de vidas se perdieron en el asalto inicial y los líderes de la Tierra estaban desorganizados. Las comunicaciones se interrumpieron y los comandantes militares lucharon por coordinar una respuesta. El zar esperaba que la caída de la Tierra fuera rápida, y según todos los indicios, debería haber sido la humanidad, a la que consideraban demasiado débil para resistir. A los ojos de los Zalar, el ataque fue una conquista menor, una que apenas se registraría en el gran esquema de sus ambiciones galácticas. Sin embargo, en su arrogancia, subestimaron a la humanidad. El impacto inicial del ataque sumió a la Tierra en el caos. El espíritu humano no se quebró tan fácilmente. Tras la devastación,
algo extraordinario comenzó a desarrollarse en la Tierra. El ataque, que se suponía que destruiría el planeta, lo unificó de una manera que nadie, y mucho menos los Thalar, había anticipado. Todas las divisiones y conflictos que habían definido a la humanidad antes del ataque se desvanecieron. Ante esta amenaza compartida de todos los rincones del planeta, líderes científicos y comandantes militares se unieron en una alianza sin precedentes, formando el Comando de la Tierra Unida. Estaba claro que si la Tierra quería sobrevivir, tendría que recurrir a todos los recursos. Cada pizca de conocimiento y cada pizca de su resolución, el Comando de la Tierra Unida o UC, no era solo una coalición militar, era la encarnación de la capacidad de la humanidad para adaptarse. Los científicos de bajo presión, que habían estado trabajando en proyectos aislados, ahora colaboraban para encontrar maneras de contrarrestar la abrumadora tecnología ICAL del coche Thal. Los ingenieros de ventaja, que antes se centraban en la infraestructura civil, se encargaron de reutilizar las industrias del planeta para fabricar armas y sistemas de defensa. Los estrategas de todas las fuerzas militares del planeta se sentaron a diseñar un plan de defensa que considerara las fortalezas únicas de la humanidad. La Tierra había sido tomada por sorpresa, pero no permanecería así por mucho tiempo. La humanidad siempre había sido resiliente y la historia estaba llena de ejemplos de personas que se pusieron a la altura de las circunstancias cuando estaban contra la pared. Este ataque a la Tierra, tan horrible como fue, puso de manifiesto esa misma determinación. Los líderes de la UC reconocieron que la fuerza bruta no ganaría esta guerra. La humanidad no podía igualar a la flota del coche Thal en número ni en potencia de fuego, pero podían superarlos en inteligencia, podían adaptarse, innovar y usar tácticas que los rígidos y confiados Thala nunca lo verían venir, así que la UC reveló proyectos secretos que habían estado en desarrollo silencioso durante años. Algunos fueron diseñados con la posibilidad de contacto extraterrestre en mente, mientras que otros fueron reutilizados ante esta amenaza inmediata. Uno de esos proyectos implicó la creación de pequeñas naves de ataque ágiles que podían maniobrar de maneras que las enormes naves capitales del coche Thal no podían. Estas naves, tripuladas por algunos de los pilotos más hábiles que la humanidad tenía para ofrecer, se convirtieron en la punta de lanza de la contraofensiva de la Tierra. La UC sabía que enfrentarse a los Thalar en una batalla convencional era una sentencia de muerte, así que optaron por una estrategia que aprovechaba sus puntos fuertes, la guerra de guerrillas. En lugar de enfrentarse al enemigo en batallas a gran escala, las fuerzas terrestres comenzaron a atacar en pequeñas incursiones coordinadas. Estos ataques, a menudo llevados a cabo en campos de asteroides o en los límites de las líneas de suministro de los Thalar, atraparon a extraterrestres. Completamente desprevenidos batalla tras batalla, la creatividad y adaptabilidad de la humanidad brillaron a través de los Thalar. Se habían preparado para una campaña directa de conquista planetaria, pero no se habían preparado para un enemigo que pudiera aprovechar el terreno. Las fuerzas humanas utilizaron campos de asteroides como cobertura, lanzando ataques sorpresa y luego desapareciendo antes de que los Thalar pudieran organizar una respuesta efectiva. Desplegaron tecnología de sigilo que hizo casi imposible que las naves alienígenas detectaran su aproximación hasta que fue demasiado tarde. En una victoria particularmente impresionante, una pequeña flota humana logró emboscar y destruir un convoy de suministros Thalar, cortando el suministro de recursos críticos al frente. Cada victoria, por pequeña que fuera, enviaba un poderoso mensaje: la humanidad no iba a rendirse fácilmente. Los Thalar, que esperaban aplastar la Tierra en cuestión de semanas, se vieron atrapados en un conflicto prolongado donde su tecnología superior se volvió ineficaz por las tácticas poco convencionales de los humanos. Los pilotos humanos se convirtieron en leyendas. Por derecho propio, al realizar audaces maniobras que no deberían haber sido posibles, las fuerzas terrestres demostraron su capacidad para sobrevivir y ahora luchar contra ejércitos alienígenas mucho más grandes, basándose en estrategias de ataque y fuga y emboscadas. El exceso de confianza de los Thal se convirtió en su mayor debilidad a medida que las batallas se intensificaban. La noticia de la sorprendente resiliencia de la humanidad comenzó a extenderse por la galaxia. Las cadenas de noticias alienígenas, inicialmente desdeñosas con las posibilidades de la Tierra, comenzaron a transmitir imágenes de naves humanas derrotando flotas Thal mucho más grandes. Circulaban informes de victorias humanas, y otras especies, ignoradas o ignoradas por los poderes galácticos, comenzaron a notarlo. La galaxia, una vez convencida de la insignificancia de la humanidad, ahora observaba con asombro cómo la pequeña especie, supuestamente primitiva, desafiaba las probabilidades una y otra vez. Al principio, los Thal descartaron estas victorias como casualidades, producto de la suerte, en lugar de la habilidad, pero como la humanidad. Las incursiones continuaron con más flotas Thalar siendo interrumpidas y destruidas. La realidad de la destreza estratégica de la humanidad se volvió imposible de ignorar.
Los humanos no solo sobrevivían, sino que cambiaban el rumbo de la guerra. Lo que se esperaba que fuera una conquista rápida y decisiva, se estaba convirtiendo en un conflicto prolongado y costoso para los Zalar. Cada enfrentamiento agotaba sus recursos y su moral, y cada derrota se desvanecía ante el aura de invencibilidad que había rodeado su imperio durante tanto tiempo que la galaxia nunca había visto nada igual. Los Zalar, una potencia temida y respetada durante milenios, ahora estaban siendo sometidos por una especie que una vez consideraron inadvertida. Y a medida que las victorias de la humanidad crecían, una nueva sensación de esperanza se extendía entre las razas oprimidas de la galaxia. Si la humanidad, con todas sus debilidades percibidas, podía enfrentarse al poder de los Zalar, tal vez ellos también podrían alzarse contra sus propios opresores. La Tierra se había convertido en algo más que un campo de batalla. Se había convertido en un símbolo de desafío, un testimonio del poder de la determinación. Y el ingenio frente a adversidades abrumadoras mientras la guerra continuaba. Con furia, la humanidad se dio cuenta que la fuerza bruta no era la respuesta. No podían igualar a los Zalar en número ni en potencia de fuego, así que adaptaron sus estrategias, centrándose en las áreas donde tenían ventaja: creatividad, adaptabilidad e ingenio. Uno de los primeros cambios importantes se produjo mediante el uso de la guerra electrónica avanzada. Mientras que los Zalar dependían en gran medida de sus complejas redes de comunicación interconectadas y sus potentes sistemas de inteligencia artificial para coordinar sus flotas, la humanidad explotó su dependencia de la tecnología desarrollando sofisticados ciberataques. Comenzaron a interrumpir las comunicaciones alienígenas, desorganizando flotas enteras. Unidades de guerra electrónica, compuestas por algunos de los ingenieros y hackers más brillantes de la Tierra, se infiltraron en sistemas alienígenas y los paralizaron desde el interior. Flotas enteras de naves Zalar quedaron ciegas, sus sensores se descontrolaron y sus comunicaciones se cortaron en el caos. Las fuerzas terrestres lanzaron contraataques devastadores, saboteando los sistemas de navegación enemigos. Naves alienígenas redirigidas hacia campos de asteroides o trampas gravitacionales. Impresionantemente, los humanos desarrollaron drones avanzados capaces de imitar las señales de naves más grandes, confundiendo a los comandantes Zalar y obligándolos a perseguir flotas fantasma mientras fuerzas humanas reales atacaban. En otros lugares, la introducción de amplificadores diseñados específicamente para atacar la electrónica Zalar se convirtió en otro punto de inflexión en varias batallas. Las fuerzas humanas desplegaron estas armas en momentos C, deteniendo escuadrones enteros de naves alienígenas en un instante. Esta capacidad de paralizar al enemigo y dejarlo vulnerable a armas convencionales o ataques de guerrilla se convirtió rápidamente en una de las herramientas más poderosas de la humanidad. Los Zalar, que se enorgullecían de su superioridad tecnológica, quedaron atónitos ante la facilidad con la que sus sistemas podían ser interrumpidos en cada batalla. Vieron nuevas innovaciones de los científicos militares de la Tierra a medida que desarrollaban rápidamente soluciones de campo de batalla que se adaptaban a la tecnología alienígena en tiempo real. La guerra ya no se trataba solo de supervivencia, sino de cambiar el rumbo. Uno de los momentos clave se produjo en la batalla de Nueva Alma, donde una enorme flota de Zalar intentó destruir un crucial puesto de avanzada humano cerca de un grupo de anomalías gravitacionales, en lugar de enfrentarse al enemigo de frente. Los comandantes humanos idearon un plan para atraer a los Zalar al corazón de las anomalías, donde sus naves más grandes luchaban por mantener la estabilidad utilizando naves más pequeñas y ágiles. La humanidad pudo superar en maniobras a los Zalar y aprovechar las distorsiones gravitacionales para atraparlos. La emboscada fue un éxito rotundo, con la mayor parte de la flota alienígena destruida o inutilizada antes de que pudieran montar una defensa efectiva. La victoria conmocionó a toda la galaxia, pero no fue la única. El asedio de Luna fue otro punto de inflexión donde los soldados humanos, ampliamente superados en número, resistieron un decidido asalto de Zalar a la base lunar más grande de la Tierra durante semanas. Los defensores libraron una brutal campaña terrestre utilizando túneles y cavernas naturales de la Luna para tender emboscadas y atrapar a las fuerzas alienígenas. Al final, consiguieron tiempo suficiente para evacuar instalaciones y equipos críticos, asegurando así la continuidad del esfuerzo bélico de la Tierra. La valentía y la tenacidad de los soldados humanos durante el asedio se convirtieron en un símbolo de la determinación de la Tierra y demostraron a las galaxias que la humanidad no se doblegaría bajo presión. Cada victoria trajo una renovada confianza a las fuerzas terrestres. Ya no eran los actores aislados e insignificantes que una vez fueron, sino una fuerza a tener en cuenta para los Zalar. Estas derrotas eran más que simples pérdidas militares, eran golpes psicológicos cada vez que perdían una batalla contra las tácticas de desvalido de la humanidad. Su aura de invencibilidad se quebró un poco más. Por primera vez,
la galaxia comenzó a ver a los Zalar no como un Juggernaut imparable, sino como una fuerza que podía ser derrotada, y la humanidad era quien lo demostraba. La guerra se prolongó. La humanidad sabía que necesitaba tomar medidas aún más drásticas para obligar a los Zalar a negociar. Fue entonces cuando comenzaron a revelar sus tecnologías armamentísticas más devastadoras, que se habían mantenido ocultas incluso a su propia gente por temor a lo que pudieran desatar. La bomba de gravitones era una de esas armas. Tenía la aterradora capacidad de colapsar el espacio-tiempo en un área controlada, creando una singularidad que aniquilaría cualquier cosa atrapada dentro de su radio. Cuando se desplegó la primera bomba de gravitones, aniquiló a toda una flota Zalar en un horrible instante, la nave simplemente se desplomó. Esta arma por sí sola habría sido suficiente para detener cualquier poder galáctico, pero la humanidad tenía más. El pulso crono fue otro factor decisivo, capaz de interrumpir el flujo temporal alrededor de las naves enemigas. Al dispararse, dejaba a las naves estar congeladas en el tiempo, suspendidas en un estado de estasis donde eran indefensas para defenderse o tomar represalias. La primera vez que se usó el pulso crono, toda la armada Zalar quedó inmóvil, permitiendo que fuerzas humanas la desmantelaran sistemáticamente sin encontrar resistencia. Estas armas no fueron desplegadas imprudentemente, sino su mera existencia obligó a la galaxia a tomar nota. Nadie podía ignorar la Tierra, un planeta atrasado que luchaba por sobrevivir. La humanidad había desarrollado tecnologías que no solo podían cambiar el curso de las batallas, sino también potencialmente el de la guerra. Con estas herramientas devastadoras a su disposición, los líderes de la Tierra calcularon cuidadosamente su uso, desplegándolas solo cuando era absolutamente necesario. Pero el mensaje era claro: la humanidad ya no luchaba solo por la supervivencia, sino por el dominio y contaba con los medios para lograrlo mientras la guerra continuaba. La atención de las galaxias estaba firmemente fijada en la Tierra. Nadie esperaba que la humanidad se alzara tan rápido ni que contraatacara con tanta fuerza que el equilibrio de poder estaba cambiando, y por primera vez en milenios, los Zalar ya no eran los únicos dueños del futuro de la galaxia. La Tierra había demostrado que, cuando se les empujaba al límite, eran capaces de crear armas y estrategias que incluso los más avanzados podían usar. Civilizaciones no podían igualar y al hacerlo obligaron a toda la galaxia a reconocer su fuerza. Los desvalidos se habían convertido en los campeones. La galaxia ya no podía ignorar a la Tierra. Lo que una vez había sido desestimado como un conflicto menor entre una especie primitiva y un imperio dominante, se había convertido en algo mucho más significativo. Líderes alienígenas que durante mucho tiempo consideraron a la humanidad irrelevante se encontraron a sí mismos luchando por reevaluar sus posiciones. El dominio zar, que una vez había estado tan seguro de su victoria, ahora se acercaba a la Tierra con cautela. Con su confianza destrozada, iniciaron negociaciones de paz, una perspectiva que había parecido ridícula cuando comenzó la guerra, pero ahora, con sus flotas diezmadas y su reputación hecha pedazos, no tenían opción. La hegemonía Car, observando desde la barrera, expresó una reticente admiración por las tácticas de la humanidad. Ellos también habían visto a los humanos como poco más que una distracción, pero ahora entendían la realidad. Los Car, siempre pragmáticos, elegían para evitar un conflicto directo con la Tierra. Los Rek reconocieron que, si bien su tecnología aún podía ser superior en algunos aspectos, la imprevisibilidad y el ingenio de la humanidad los convertían en un enemigo peligroso. En lugar de arriesgarse a una costosa guerra, los Car buscaron canales diplomáticos para interactuar discretamente con la Tierra, mostrando su respeto por lo que los humanos habían logrado. Otras potencias galácticas habían observado en silencio cómo se desarrollaba la guerra. Comenzaron a ver el futuro. La humanidad no era solo otra especie que había logrado sobrevivir. Habían emergido como una fuerza a tener en cuenta. De repente, todos querían estar en el lado correcto de la historia. Los líderes alienígenas que una vez habían desestimado a la Tierra ahora competían por alianzas con la esperanza de evitar convertirse en el próximo objetivo del ascenso de la humanidad. Algunos ofrecían acuerdos comerciales, otros asociaciones militares, todos con la esperanza de asegurar una relación con esta nueva potencia. Pero más allá de las maniobras diplomáticas inmediatas, la galaxia estaba experimentando un cambio más profundo. Las especies alienígenas más pequeñas, quienes habían sido oprimidos o marginados durante mucho tiempo por los imperios dominantes, vieron en la humanidad un símbolo de esperanza. Era una especie que había sido subestimada y dejada de lado,
solo para alzarse y desafiar a los mismos poderes que buscaban aplastarlos. La victoria de la Tierra desencadenó movimientos en toda la galaxia. Las especies que una vez aceptaron su subyugación comenzaron a unirse, inspiradas por la resiliencia de la humanidad. Vieron en la Tierra un aliado, un faro de resistencia al que podían unirse tras el dominio Zalar una vez que el poder indiscutible de la galaxia encontró su influencia menguando. Las pérdidas sufridas ante la humanidad habían dañado irreparablemente su posición. Las especies alienígenas que una vez los temieron comenzaron a cuestionar su autoridad. El dominio, que una vez se consideró invencible, ahora parecía vulnerable. Sus aliados se distanciaron y sus rivales se movilizaron para capitalizar su estado debilitado. Mientras tanto, la hegemonía Kar, siempre cautelosa, reevaluaba su postura en la Tierra. Ya no podían permitirse el lujo de... Veían a la humanidad como una idea de último momento. La Tierra era ahora un actor central en la compleja red de la política galáctica, y Nar sabía que tenían que adaptarse a esta nueva realidad para la Tierra. La transformación era profunda. Ya no eran los forasteros que se las arreglaban para sobrevivir en los márgenes de la galaxia, ahora estaban en el corazón del orden galáctico. Sus representantes eran buscados en los consejos políticos. Su influencia crecía día a día. La humanidad había pasado de una posición de supervivencia a una de liderazgo. Pero este nuevo poder trajo consigo sus propios desafíos. La galaxia observaba, esperando ver cómo la Tierra ejercería su influencia. Sin embargo, las victorias habían tenido un gran coste, millones de vidas se habían perdido en la defensa de la Tierra. Ciudades enteras habían quedado reducidas a escombros y las cicatrices del conflicto estaban grabadas en todo el planeta a pesar de todos sus triunfos. La humanidad había pagado un alto precio por adelantado. La guerra había cambiado la Tierra para siempre. Las personas que habían emergido de las cenizas del conflicto eran diferentes, endurecidas, unidos, pero también cansados del precio que habían pagado. La sensación. La unidad forjada en la batalla se convirtió en una de las mayores fortalezas de la humanidad. Las divisiones que una vez plagaron el planeta se vieron eclipsadas por un propósito compartido, una voluntad colectiva de forjar su futuro en la galaxia. Pero con esta unidad surgieron preguntas. La galaxia, que ahora miraba a la Tierra con una mezcla de respeto y miedo, se preguntaba cuál sería el siguiente paso de la humanidad. ¿Se convertiría la Tierra, tras haber probado el poder, en otro imperio? ¿Buscarían expandir su influencia conquistando a quienes una vez los menospreciaron, o mantendrían su independencia, ganada con tanto esfuerzo, eligiendo la diplomacia sobre la dominación? El futuro de la humanidad era incierto y la galaxia esperaba ansiosamente ver qué camino elegirían al final. El viaje de la Tierra desde la insignificancia al poder galáctico era un testimonio de las cualidades que siempre habían definido a la humanidad. Su creatividad, su adaptabilidad y su negativa a rendirse habían conmocionado al orden galáctico que habían formado. Cambió el curso de una guerra diseñada para aplastarlos, y al hacerlo, cambió el curso de la historia. La galaxia se estremeció cuando la humanidad entró en la guerra, y ahora se preguntaba qué haría la humanidad a continuación.